Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1 del 5 al 9. Gloria a Dios. Tenemos dos corrientes, una que sale del trono de Dios y otra que sale del corazón del enemigo. Bueno, tenemos el río de Dios, tenemos el poder del Señor Jesús, tenemos a la iglesia de Dios, tenemos por otro lado el río que sale de la serpiente, un río de mentira. Ya saben que la Escritura dice que la serpiente es el enemigo, Satanás. Y este evangelio del Señor es, de acuerdo a la Escritura, para salvación de nosotros. Es para que el hombre sea libertado, para que el hombre sea restituido a la amistad con Dios. Es para que lleguemos al conocimiento cabal y completo de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el deseo del Padre. Nos ha hecho a su imagen y semejanza. El deseo de Dios es tener alguien que le ame, alguien que le ame. Para amar se necesita decisión, y amar a Dios requiere decisión. Así que decidimos amar a Dios, decidimos seguir a Dios, decidimos buscarlo a Dios, o decidimos abandonarlo al Señor, decidimos negar al Señor, decidimos rechazar el Evangelio, decidimos decirle no al Señor. Así que todo esto me trae a una situación que es la realidad de la persona, lo que hay en el corazón. Porque del corazón es donde emanan, dice la Escritura, ríos de vida, si es que está el Espíritu Santo allí morando, hay ríos de agua viva. Hay un manantial que sale de nuestro corazón, pero si no está el Espíritu de Dios morando allí, de seguro que no hay agua de vida, sino que es un evangelio contrario, un evangelio aguado, algo que no viene de parte de Dios. Ya el tema del primer día era lo que corresponde al tema del evangelio apóstata. La Escritura dice: nadie nos engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Queda la pregunta: ¿y qué es la apostasía? ¿Y quién es el que está por venir? Nosotros, como hijos de Dios, esperamos al Señor Jesús. Amén. Nuestra esperanza es verlo al Señor tal como Él es. Pero antes que venga el Señor, tiene que ocurrir algo, tiene que haber una maduración del trigo y una maduración
de la cizaña. Amén. Y la apostasía no es nada más y nada menos que la cizaña en todo su esplendor. La cizaña madurada. Dice la palabra de Dios que el justo se justifique. Amén. Pero el pecador ha de seguir aumentando en pecado. El tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, 10 al 13. Así que el Señor mismo nos está diciendo aquí algo. Por una parte nos invita, nos llama a seguir en el camino de Él, a seguir practicando la justicia y a santificarnos más. Al venir al camino del Señor, no hemos sido llamados para seguir siempre en la misma estatura o para volver atrás. Ninguno que toma la mano en el arado y mira hacia atrás dice: es digno de mí. Amén. Lo que Dios anhela es que no solamente seas tal como cuando llegaste al principio, tal como cuando recién llegaste a la iglesia y lo que Dios hizo contigo, sino que Dios quiere que tú crezcas hasta llegar, dice, y es para la iglesia también, hasta la estatura del Señor Jesús. Y para llegar allá el Señor usa, por ejemplo, su palabra. La palabra de Él nos purifica, porque así dice que el Señor purifica la iglesia por medio de su palabra. La palabra de Dios opera en nuestros corazones, nos alumbra, saca lo que es tinieblas y lo hace luz. Si tú eres de la luz, dice la Escritura, vienes a la luz para que tus obras sean manifiestas, que son hechas en la luz. Si tú eres de Dios, lo que quieres no es pecar, sino lo que quieres es agradarlo al Señor. Si bien es cierto, la Escritura dice que no hay justo ni uno solo y que todos hemos pecado, sin embargo el deseo del Hijo de Dios no es vivir en el pecado. Dios puso su Santo Espíritu en nosotros para renovarnos, para darnos vida, para impartirnos la vida de Él. El Espíritu de Dios pone en nosotros los deseos de Dios. Pone los pensamientos de Dios. Nos trae, dice la Escritura, lo que Él oye al Padre, lo que Él oye al Hijo, y nos lo trae a nosotros. Amén. De tal manera que el Hijo, la hija de Dios, ya no anhela lo que antes anhelaba. Escuchen esto. Siempre y cuando esté su voluntad rendida al Señor. Somos colaboradores con Dios en esto. La voluntad de Dios está en el sentido de que yo sea santificado, que tú seas santificado, que seamos más a su semejanza, que nos transformemos por medio del Espíritu Santo y que reflejemos la gloria de Dios en nuestros rostros. Pero para eso debemos de rendirnos ante Él. Y esta rendición y esta humildad, este sometimiento ante Dios, este reconocer que nada puedes sin Él, que nada puedes avanzar en este camino de Dios sin el poder del Espíritu Santo, eso te va a permitir que el poder de Dios se desate en tu vida.
El poder de Dios no se va a desatar en tu vida si es que tú no te rindes a Él. Cada cosa que tú entregues al Señor, Él va a llenar en tu vida y va a hacer la gloria de Dios en tu vida. Todo es conforme a lo que tú y yo entregamos a Él. Mientras más quieras tener aferrados tus derechos, tus sentimientos, tus emociones, tu propia voluntad y decides hacer lo que a ti te agrada, menos tendrás de la gracia de Dios, menos tendrás del poder de Dios. Pero mientras más te humillas, mientras más te inclinas ante Él, mientras más te conviertes en la esposa de Dios, en la esposa del Señor, ¿qué dice que hace la esposa? Se somete a su esposo. Cuando la esposa no se somete a su esposo, entonces la gloria de Dios, iglesia, no se va a reflejar en tu vida. Amén. No se reflejará en tu vida. La cizaña tiene que ver con esto. Tiene que ver con rebeldía. Tiene que ver con no someterse ante el Señor. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. Y lo que sucede al venir esa apostasía, la iglesia falsa, la iglesia ecuménica, que aparenta ser una iglesia de Dios, pero que no es de Dios, que aparenta tener piedad, pero niega su eficacia, que dice tener al Señor por Dios, pero dice su palabra no vale tanto como para hacerle caso. Pues esa iglesia, así como el Señor llamó a Pedro y llamó a los discípulos y te llama a ti, nos llama a mí a ser pescadores de hombres, también esta iglesia, que es el misterio de la iniquidad, Babilonia la grande, la gran ramera, también está de pesca. Y es lo que la Escritura también le dice el río que sale de la serpiente. ¿Y por qué Dios permite eso? Deja que crezca el trigo y la cizaña. Porque cuando salga al final y se madure, se va a ver quién es trigo y se va a ver quién es cizaña. Lo que simplemente es que cada uno está decidiendo con quién se va. Si permanece en Cristo, si permanece en la santidad, si permanece en el amor a Dios, o si desobedece, o si sigue sus deseos, o si sigue sus pasiones, pretende seguir a Dios, pero al mismo tiempo quiere seguir en el mundo. Pretende estar en la iglesia, pero al mismo tiempo quiere tener sensualidad. Pretende amar a Dios para calmar un poco su anhelo de tener la divinidad, pero al mismo tiempo no quiere renunciar al pecado. Y de esa manera se encontrará que muchos serán pescados por las redes de esta iglesia falsa. Amén. ¿Están ahí? ¿No se han dormido? Amén. Hermano, dice la Escritura: lo encerró todo bajo el pecado, para que Dios tenga misericordia de todos. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios en su infinito amor, en su misericordia, en su grande amor con que nos amó, envió un día a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz,
a ser sometido al más grande de todos los sufrimientos que alguien podía padecer, puesto que ningún hombre jamás podrá pasar por lo que Jesús pasó. Hay hombres que han sido crucificados, pero nadie ha sufrido lo que Jesús sufrió. Porque dice la palabra de Dios que el Padre puso en él todo el pecado del mundo. Así que sufrió en él mismo la condenación. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Gloria al Señor. Así dijo el Señor Jesús. Pero esto lo dijo para que nosotros no seamos abandonados, para que nosotros seamos salvados, para que nosotros seamos recogidos de todo el mundo y demos alabanza y démosle gloria y seamos juntados de entre todas las naciones para demostrar la alabanza y la gloria al Señor. Amén. Para que proclamemos juntos que Él es Dios, que Él es Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Por qué es que se apostata? ¿Por qué se llega a ese punto? Como decíamos antes, tiene que ver con la condición del corazón. Por ejemplo, dice, hablaba Esteban con los judíos que le estaban acusando, dice, pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Por qué te apartas? Apostatarse es apartarse. ¿Por qué hace un abandono del Evangelio? Porque en su corazón se vuelve a Egipto. ¿Sabe qué dice? ¿Para qué nos has traído acá al desierto? Le decían al Señor. Allá en Egipto teníamos cebollas, teníamos los ajos, hablamos a nuestro idioma, teníamos tomate, camote, había la papa, la yuca, había buenas chuletas, de repente un buen churrasco, y ahora que me he convertido al Señor ya no hay nada. Y recuerden, la parábola del sembrador es un reflejo de eso. Dice que cuando vienen las tormentas, las pruebas, hay unos que a la primera nomás le llega el Evangelio y viene el diablo ahí mismito y se lo lleva, la buena semilla. Vienen las aves del cielo y se llevan la semilla que estaba al borde del camino. A otros les gusta el Evangelio, vienen y lo oyen y se alegran. Pero cuando viene la persecución, dice, esto no es conmigo, me voy. Y hay otros que permanecen, pero que en su campo hay espinas. Hermano, cuidado con la espina, dice, que no brote una raíz de amargura. La raíz de la amargura, del rencor, del resentimiento, cuidado con eso. Si tú le permites, ahí va a ahogar la buena semilla. Te vas a hallar que te vas a apartar del Señor, porque esos arbolitos la tapan, no le dejan ver la luz del sol y la plantita muere. ¿Y por qué? Porque no aprendió a perdonar, porque no aprendió a amar en el Señor, porque sigue todavía resentido. El Señor ya nos ha dicho más de una vez, si no perdonas a tu hermano a quien ves, si no lo amas, ¿cómo puedes decir que amas al Señor a quien no ves? Amén.
Siempre vamos a tener situaciones que nos van a poner en esa encrucijada. Dios dice, perdona. ¿Hasta cuántas veces voy a perdonar? Señor, ¿hasta 70 veces 7? No digas eso. Amén. Siempre debe de perdonar, dice. Siempre debemos de perdonar. Hasta 7 veces le decía Pedro, voy a perdonar. No, dice, hasta 70 veces 7. Amén. Lo que quiere decir es que siempre tenemos que tener disposición para perdonar. ¿Y por qué? Porque Dios hace eso. Ya llegará el tiempo en que Dios llamará a cada uno a cuentas, pero Dios, mientras tienes vida, te da oportunidad para cambiar. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Dice la palabra que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Tenemos un enemigo en nosotros que se llama carne. La Escritura le llama así, la carne. Nacemos con esa condición. La carne es mala. Los que quieren agradar a Dios según la carne no pueden, aunque quieran, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos de Dios. Hablamos que Dios nos da su Espíritu Santo para impartir en nosotros los deseos de Dios. Amén. Pero nuestra naturaleza vieja nos impulsa al mal. Y la única forma en que nosotros podamos vencer esa naturaleza corrompida, esa naturaleza pecaminosa, que podamos vencer nuestros deseos corruptos, es con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No hay otra forma autorizada por Dios para que puedas vivir tu vida cristiana. La manera autorizada por Dios para vivir la vida cristiana es lleno del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces los frutos de Dios se van a manifestar en tu vida. Y el primero dice que es amor. Si está el Espíritu Santo, es el Espíritu de santidad. Dice que el Espíritu de santidad resucitó a Jesús de entre los muertos. Y aquí viene algo importante. Hermano, ¿por qué se predica de la santidad? ¿Por qué es que tengo que ser santo? ¿Qué es lo que hace el pecado? Es la pregunta. El pecado nos quita poder de Dios. Usted se acuerda de Adán y Eva, ¿cierto? ¿Qué le pasó cuando pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Escucharon al Señor que caminaba en el jardín y dijeron, huyeron, no me voy a esconder. Cuando andamos mal, cuando andamos en pecado, el resultado del pecado es que no podemos estar en la presencia de Dios. ¿Cierto? Por eso dice, sin santidad nadie verá a Dios. Aleluya. Esto es maravilloso. El Señor me hacía meditar en este asunto. Sin santidad nadie verá a Dios. Y siempre que pensamos esto y no estamos en lo incorrecto, hablamos de que un día hemos de ver al Señor. Y dice Dios que tenemos que ser santos para que en ese día lo podamos ver. Porque nadie puede acercarse ante el Señor y mirarlo. El Padre nadie lo ha visto jamás, dice. Y si alguien lo ve ahí nomás. Dice que Juan, el apóstol Juan, fue arrebatado en espíritu a la presencia de Dios en el tiempo. Usted ve ahí en el libro de Apocalipsis, dice que el Señor lo llama, ven acá, y sube Juan, y cuando está allí en la presencia del Señor, ve a Jesús en su esplendor,
su rostro como el sol, sus vestiduras refulgentes, y cuando lo vio dice que cayó como muerto. Y eso que estaba en el espíritu. Mira, aquí le pone la mano y dice se cae usted para atrás, pero allá está viendo a Jesús directamente. Y ni siquiera estaba en su cuerpo físico y... Amén. Ahora dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y Jesús es el que nos muestra al Padre. Dice, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Pero aunque al Padre nadie lo ha visto jamás, dice, tiene que ser santo. Que un día lo vamos a ver al Señor. Tenemos que ser transformados. Amén. Un abrir y cerrar de ojos para que este cuerpo sea absorbido por el cuerpo nuevo, vivificado de acuerdo a Dios. Y lo vamos a ver al Señor. Gloria a Dios. Pero también me hizo pensar en lo siguiente. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? ¿Tú quieres ver a Dios aquí en la iglesia? ¿Qué dice? Sin... A ver, repítalo. Sin santidad nadie. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y tú quieres ver a Jesús? ¿Y tú quieres ver a Dios aquí obrando maravillas? Santifícate. Iglesia de Dios, si tú quieres ver el poder de Dios, la manifestación sobrenatural del poder del Espíritu Santo, eso es lo que tenía la primera iglesia. Me hace estremecer eso. Eso es lo que tenía la primera iglesia. Tenía temor de Dios. Y esa es la iglesia madura. La iglesia que se mueve en el poder de Dios tenía temor de Dios. No es que le gusta jugar a la iglesia, a venir a calentar el asiento nomás, a venir a dar unas vueltecitas y que después te sales y allá sigues en lo mismo, afuera. No, sino que se decide a obedecer al Señor 100%, con temor y temblor. Aleluya. Es una iglesia que al pecado le dice que es pecado. Es una iglesia que ama al pecador, pero que tiene que decir lo que es malo y lo que es bueno es bueno. No es una iglesia de componendas. No es una iglesia que dice, allá está bien, no pasó nada. No puede ser. Es una iglesia que vive en el temor de Dios. El pueblo de Israel, ¿qué le pasó en el desierto? Dice que iba el Señor ahí delante de ellos. Y entonces Balán decía, ¿y ahora cómo me le meto a esta iglesia? ¿Cómo me traigo abajo al pueblo de Israel? Y eso que recibía profecía de Dios. Imagínense ese profeta. Pero fue lo que apostató. A Balán le gustaba. ¿Quieres un milagro? Trae tu ofrenda, dice. Está bien. Y Dios puede hacer eso. Pero lo que están mirando es la plata. ¿Qué vio Balán? Quería el dinero, y el dinero, el amor al dinero, la codicia, las riquezas pervirtió el don. Y hallamos que Balán comenzó a buscar la manera en cómo Dios podía maldecir al pueblo, porque cada vez que él se levantaba para maldecir al pueblo de Dios, ay, ¿cómo puede ser que un profeta pueda pedir que Dios maldiga a su propio pueblo?
Pero ahí está la escritura. Amén. ¿Se da cuenta? El que debía haber estado intercediendo, pidiendo que Dios cubra a su pueblo, pedía más bien que Dios maldiga a Israel, cuando él debía haber estado clamando y pidiendo para que eso no ocurra. Así que los dones no nos salvan. El don tiene que estar sometido a la autoridad de Dios. Mira, cuando el don no está sometido, porque uno a veces anda en el orgullo, piensa que ya tengo un don, ya estoy en el cielo. No es así. Y mientras mayor sea lo que Dios te da, dice que el Señor nos da a los miembros más vergonzosos, más viles, dice por ahí. Los cubre de mayor gloria, porque Dios es así de bueno. ¿Por qué hace eso Dios? Porque llama las cosas que no son como si son. Porque a Él le da la gana. No se enoje. Porque Él es bueno. Y porque Él quiere engrandecer a quien Él quiere engrandecer. Amén. Aleluya. Y si alguien fue bien vil y después Dios lo levanta y le da algo maravilloso, Dios lo hace porque Él quiere. Pero el problema de esa persona es que ella tiene que estar más, mientras más grande es, puede ser, como dice alguno, ¿no?, por ahí, mayor la caída. Es muy peligroso. Mientras más vas avanzando en el camino del Señor, más tienes que lidiar con la humildad, con el humillarse delante de Dios, con el reconocer que Él es Dios. Con eso tienes que lidiar. Y en el nombre de Jesús, esta fue la tentación de Satanás. No pudo con eso. Él creyó que tenía que llegar al trono de Dios y cogerse el trono de Dios. Querubín grande y protector, que se pasaba entre las piedras de fuego, que adoraba a Dios, y en vez de humillarse, lo ganó el orgullo. Y esa tentación es con la que tienen que lidiar. Mayor poder, mayor responsabilidad. Mayor poder, mayor humillación ante el trono de Dios. Porque con eso vamos a tener que lidiar. Al que se humilla, Dios lo exalta. Aleluya. Así que mientras más cosas nos da el Señor, ves que Dios hace milagros y maravillas en una persona que podemos decir que ha sido débil, más tiene uno que inclinarse delante del Señor. Más tiene uno que rendirse. Y también más expuestos estamos. Yo otra vez vuelvo a decir esto. El que es de la luz viene a la luz para que sus obras se manifiesten, que son hechas en la luz. Más te da Dios, más tienes que estar acercándote a la luz. Y cada vez que te acercas más a ella, más tienes que ceder, más tienes que entregarle al Señor, más demanda Dios de ti. Pero también al mismo tiempo refleja el poder de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando se habla de santidad hay algo con lo que a veces choca. La santidad no tiene que hacernos convertirnos en una iglesia desamorada.
Una iglesia acusadora. Ser santo no es ser acusador. Pero ser santo tampoco significa ser permisivo. Amén. Por eso que el Señor es santo. Pero usted oye que Él nos ama. Sin embargo, Él no deja de decirnos que cuando pecamos, hemos pecado. Amén. Gloria a Dios. Así que ser santo no significa ser acusador. Amén. Pero sí tenemos que tener celo, un celo santo, porque la iglesia del Señor sea santa. Amén. Porque ese es el deseo de Dios. Por eso que el Señor al pastor le da esa labor. Cuesta. Dice, el que anhela pastorado tiene que cuidar bien su casa. Amén. Y cuando se trata de cuidar tu casa, tus niños, eso te cuesta. Ahora imagínense la iglesia. Y si hablamos de las ovejitas, hay que despiojarlas, quitarle la pulga, el piojo, la garrapata. Hay que echarle su aceite en su cabeza para que no se le llegue el malo. Hay que cuidarlos. Si son bebés, hay que estarlos limpiando siempre. Así que es una labor bien grande. Amén. Bien. La santidad, el separarnos para Dios, el buscar más de Él, nos lleva a que Dios manifieste su poder en nosotros. Dios manifiesta su poder en la iglesia con el fin de que el mundo sea salvo. El poder de Dios no nos es dado para que nosotros nos pongamos así. Ahora que ya me dio Dios esto, yo ya no puedo hablar con el otro hermano, ya yo soy intocable. Eso no, hermano. Amén. Eso es carne. Gloria a Dios. Dice, si corremos este camino del Evangelio, esta carrera en la que estamos, pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y ahí dice, desechando el lastre del pecado. Amén. ¿Qué hace el pecado? El pecado es como la bola de acero que le ponen al preso ahí en el pie. Cada vez que quieres salirte de la cárcel, no te deja la bola. Amén. El pecado inconfeso no deja que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Tienes que confesar tu pecado y apartarte. Tengo que confesar mi pecado y apartarme. Amén. Porque esa cosa que se esconde, dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Amén. Y el poder del pecado es la ley. ¿Qué hizo el malo? Se aprovechó de los mandamientos santos de Dios. Como Dios dice, no matarás, no adulterarás, no fornicarás. Entonces, la naturaleza humana es más fácil que ceda ante ese no. O en otras palabras, para la carne es fácil decir sí, adultero, sí, fornico, sí, mato, sí, robo, sí.
a todo lo que es contra Dios. Sí, así es la naturaleza de la carne. Entonces, cuando tengo un pecado inconfeso, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida? La ley me condena. La paga del pecado es muerte. Por consecuencia, al mantener mi pecado dentro de mí, que no se lo entrego a Dios, ¿qué es lo que tengo? Tengo muerte. Tengo el Espíritu de Dios, pero lo tengo constreñido, lo tengo entristecido, el Espíritu Santo. Y por el otro lado, estoy sin poder. Pues lo que a veces cuando salen dicen, no, ora por mí. Algunas veces puede que se sienta débil, pero muchas veces la persona no quiere orar o no quiere echar fuera al diablo porque tiene miedo. ¿Y por qué es ese miedo? Porque sabe que tiene un pecado que le impide que Dios se glorifique. Hermano, ¿cómo puedo salir de eso? La Biblia lo dice: arrepentidos, convertidos. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Mira, hermano, el diablo quiere que tú vivas así, igualito que Adán pecó. Así quiere que vivas, escondiéndote de Dios. Vuelvo a insistir en eso. Viene y se saca al altar y están así, escondiéndose de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Y el diablo dice, no lo digas. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se van a enterar? Y por el temor te mantiene ahí. Pero Jesús dice, el Señor dice, que Él vino para sacar a los presos de la cárcel, a predicar el año de liberación, para que los que tienen las manos caídas las puedan levantar, y los que estaban con las rodillas pues ahora puedan arrodillarse ante el Señor. Amén. Entonces el diablo dice, esconde tu pecado. Dios dice, no. Dios dice, confiesa tu pecado. Amén. Y cuando dice confiesa, no significa ser orgulloso de lo que hiciste. El mundo se comporta de esa manera, ¿no? Y esa es la otra cara de la moneda, se puede decir, como el diablo se comporta. Al cristiano que pecó le dice, escóndete, no digas nada. Pero allá en el mundo dice, se gloria. Mientras más adulterios, mientras más a esto o lo otro, se glorían en eso, pero Dios no está de acuerdo con eso. Volvemos al asunto. Dios dice, confiesa. Confesar no significa saber que he pecado. Por ejemplo, el diablo sabe que es malo, sabe que él ha pecado. Incluso sabe que Dios existe. Amén. Pero no le rinde honor. Sigue haciendo lo que él quiere hacer. Amén. Ok, entonces confesarse significa no solamente decirle al Señor, sino significa rendirse. Amén. Significa humillarse ante Él y reconocer que lo que hicimos estuvo mal, que lo hemos herido al Señor de esa forma, que hemos
herido el Espíritu de Dios, pero al mismo tiempo ya no queremos seguir así. Queremos cambiar. Amén. Y cuando denunciamos nuestras obras malas y se las decimos al Señor y le pedimos, lávame con tu sangre, todo eso se va. Muchas veces decir lo que hicimos es vergonzoso. Hay cosas que a veces mejor es no decirlo porque son muy feas. Digo delante de todos. Pero, ¿qué hace Dios con nosotros? El Espíritu de Dios nos liberta de tal manera que podemos decir, yo fui así, pero ahora ya no soy más así. Amén. Gloria a Dios. Le cantaremos al Señor, Señor, gracias porque me has salvado, porque yo fui un pecador, yo fui un perdido, yo fui un mentiroso, yo fui un ladrón, yo fui un fornicario, yo fui un hechicero, yo mentí, pero por tu gracia he sido salvo. A muchos jóvenes el enemigo los condena con la masturbación, los condena con el pecado sexual, los hace vivir sometidos a ese, pero ahora es tiempo de humillarse y rendirse porque Dios te quiere usar. Hay algo que Dios está diciendo aquí en eso. Dios te quiere usar, joven. Dios quiere que seas libre en el nombre de Jesús. Satanás no te podrá condenar más si tú le entregas esa tentación. La santidad debe quedarse en todas las áreas de nuestra vida. En la economía, en la sexualidad, en ir a comprar al mercado, en nuestra vestimenta, en nuestras palabras y aún en lo que pensamos. Amén. En todas las actividades que hacemos tiene que estar la sal del Señor Jesús. Hermano, ¿cómo es eso? Bueno, te viene un mal pensamiento, tú le echas la sal. O mejor dicho, ¿qué dice Dios? Bueno, alguien me hizo algo malo. Entonces mi carne dice, véngate, dile malas palabras. Y de ahí viene la sal. Dios dice, perdona la ofensa. Dios dice, bendice al que te maldice. Amén. Entonces ahí está la sal. Gloria a Dios. ¿Tienes una tentación sexual? Entonces te humillas ante el Señor. Señor, ayúdame. Dame fuerza, dame poder para vencer. El mundo dice, anda y hazlo porque ahí está que se ofrece. Pero Dios dice, más valiente es el que se humilla ante mi palabra. Porque ahí, con el que se humilla ante mi palabra, con ese estoy yo. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Señor, aprende a morderte la lengua.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que un barco es gobernado por una cosa tan pequeña como el timón, y el que sabe gobernar su lengua, sabe gobernar su vida. Ahí que Dios dice que aprendamos a decir palabras de edificación. Hermano, no hay nadie que nos digamos, fallamos en estas áreas, pero hay que perfeccionarnos en el amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. El mundo dice, si tienes deseos sexuales, anda. Y no te preocupes si estás muchacho. Así son todos, ¿no? Y después vienes a la iglesia y te arrepientes. Y todo sigue normal, si todos pecan. ¿O acaso me vas a decir que el pastor no hace sus cositas? Así dicen, ¿cierto? O el hermanito por ahí que está en el ministerio, de repente también está y tú estás que te aguantas, te dicen, así dicen. Y ahí tienes a José. Todo el mundo lo hace. La esposa de Potifar le dice, José, que estás bien bonito, estás bien guapo, mira, ahorita no está mi marido. Y se escapó. Pero ya vas a caer, le decía, ya vas a caer. Y cuando se le presentó delante, le cogió. ¿Qué hizo José? Se quedó y dijo, no, es que yo soy bien fuerte en el Señor. A mí nadie me tumba. Yo soy el campeón de Dios. Yo soy el ungido de Dios, y se quedó ahí. ¿Qué hizo? Se fue corriendo. Así que ahí la valentía se demostró en escapar, no en quedarse. Amén. Estamos al revés de lo que el mundo dice, ¿no? Porque las cosas de Dios son todo lo contrario a lo que el mundo dice. La valentía del pueblo de Dios es huye de la fornicación, porque todo pecado que el hombre cometa queda fuera, pero este queda dentro de tu cuerpo. Uy. Y hermano, ¿por qué sirve negarse a sí mismo? Porque eso logra que en ti se forme el carácter de Dios. Mira, complace a un niño en todo lo que te pide y luego se convertirá en un delincuente. Cada vez que se tira al suelo, hay que darle todo lo que pide para que no siga haciendo eso, ¿no? Y entonces tendremos a una persona que más adelante piensa que por cada cosa que se hace, y algunas de esas no son buenas, se le tiene que dar. Y así es como se va torciendo el arbolito. Amén. Entonces, carácter. El carácter de Dios se forma en el siervo. Y la iglesia de Dios es una iglesia de carácter santo. Aleluya. Mira, cuando no hay ese temple y tienes un don grandazo, es bien fácil que caigas. Es lo que le pasó al hermano, pues. Carácter, el carácter de Dios tiene que formarse en nosotros. Amén. Amén. Porque si no, entonces haremos lo que nos venga en gana y no haremos la voluntad de Dios. Entonces vuelvo otra vez a decir lo mismo de antes. Don mayor, mayor humildad, mayor sometimiento. Amén. Mayor entrega,
mayores rodillas. Amén. Porque entonces va a venir esas tentaciones, pero tú vas a poder vencerlas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios ya te estuvo formando en el negarte a ti mismo. El que quiera seguirme, tome su cruz y se niegue a sí mismo. Y el que no se quiere negar a sí mismo no va a poder ver la gloria de Dios en su vida en mayor amplitud que la vería. Lo que ves ahora en ti pudiera ser mayor. Pero tiene que ver con el negarnos a nosotros mismos. Y el negarnos a nosotros mismos significa: carne, no vas a hacer tu voluntad. Amén. Eso significa que cada vez que hacemos eso, ahí vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya, tenemos un tesoro en vasos de barro. Amén. ¿Quiénes somos nosotros? Vasijas, cacharritos. Amén. Ahí nos formó el Señor del barro. Y hay vasijas que son de honra. Y hay vasijas que son de deshonra. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿A dónde quieres estar? ¿Quieres ser una vasija de honra? Aleluya. Las vasijas de honra son más bonitas, ¿cierto? Amén. Ahora abra bien los oídos. Para que sea una buena vasija, quiere más fuego, candelilla, al horno, y ahí sale más hermoso. ¿Qué hace el horno? Te quita lo feo, te quita lo malo, sale el mal olor, sale la impureza, sale todo lo que no es de Dios, se quema y entonces refleja la gloria de Dios. Amén. Vasija santa significa limpieza, significa pureza, significa fuego de prueba, pero significa también gloria de Dios. Amén. Aleluya. La vasija de deshonra sirve, dice, para usos viles. Es triste, pero algunos creyentes no quieren ser amasados, modificados, transformados por el poder de Dios, porque muchas veces decimos no. El Señor dice: deja eso que está mal, y uno dice: no sigas en eso que te va a llevar al mal. No quiero. A nuestros niños a veces les decimos: te vas a caer. No quiero, dice, no quiero. Y usted, como buen padre, le advierte. Amén. Así es el Padre Celestial. Como Él nos ama, sabe que podemos caer, tropezar, y por eso nos dice no nos gusta. Muchas veces la palabra de Dios nos está diciendo el Señor y parece que ¿cómo? Al hermano, ¿quién le habrá dicho lo que estoy haciendo? No es así. Dios te está diciendo lo que tienes en tu corazón, pero Dios quiere. ¿Por qué te dice eso? Porque Él no quiere que sigas mal. Lo que Él quiere es que seas más hermoso. Cada vez que oigas una llamada de atención de Dios, cada vez que recibes un correazo del Señor, recuerda que Dios al que ama
¿Qué hace Dios con el hijo que quiere? Lo castiga. Lo reprende, le da su tandita. Pero no significa que no lo quiera. Amén, amén. Es un buen padre. El papá bueno no quiere que su hijo se pierda, así que... Gloria a Dios. Y cuando le dice, ay, 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 papá, ya no sigas, por favor, hay que decirle. Amén. Aguántate, Señor. Ya entendí. Amén. Pues eso es bueno para nosotros. La reprensión de Dios no es la mano de Dios que quiere aplastarte y decirte desgraciado, malvado. Eso no es. La reprensión de Dios es: yo quiero que seas perfecto. Yo quiero que seas santo. Yo quiero que seas mi iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa parecida. Yo quiero que seas perfecta, de lino fino, blanco y resplandeciente tus vestiduras. Aleluya. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Otra vez repito, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y otra vez, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que sea de Dios y no de nosotros. Y una vez más, iglesia, que sea de Dios y no de nosotros. Que la gloria sea de Dios y no a nosotros. No a nosotros, oh Jehová, la gloria, sino a tu nombre sea la gloria. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. No tomes lo que no te pertenece. No tomes la gloria de Dios. No le robes la gloria a Dios. Es muy peligroso. En el libro de los Hechos se registra que a un Herodes le dijeron: es Dios, no un hombre. Y eso porque Dios comía. Y dice que ahí mismo el ángel de Dios lo hirió. ¿Qué hizo el enemigo? Se tomó la gloria de Dios. Moisés se olvidó de darle gloria a Dios en el momento en que Dios hacía el milagro y se enojó. Y no hizo como Dios le pidió. Es muy peligroso. Con la gloria de Dios no se juega. Con la gloria de Dios no se juega. Con la gloria de Dios no se juega. Es muy peligroso. Ananías y Zafira cayeron muertos. Es peligroso robarse la gloria de Dios. Es muy peligroso. Imagínense, aquí está la presencia de Dios, y así como Moisés, y que nosotros andemos con el enojo, que andemos con la ira. Es muy peligroso. Por eso tenemos que aprender a someter aún nuestras emociones. Ahí dicen: no, mis sentimientos, no, mis emociones, nadie me las toca, esas son sagradas, son preciosas. Hermano, tus emociones tienen que ser modificadas por el Espíritu Santo. Tus sentimientos tienen que ser modificados por el Espíritu Santo. Cuando estás hablando de eso, estás hablando de el área de tu alma, y quiere decir que todavía le falta allí rendirse a Dios.
Sentimentalismo en este sentido a Dios no le agrada. No que Dios quiera hacer malo con nosotros, no es así, pero nuestros sentimientos, nuestra alma fue transformada debido al pecado. Por eso que a veces no queremos decir el pecado a nuestro hermano, porque dicen le vaya a herir. Pero por el que el amor de Dios se constriñe, tienes que decirle. Porque si no lo haces, su sangre caerá sobre ti. Tú serás responsable por no decirle la verdad a tu hermano. Amén. El sentimiento tiene que someterse ante el Señor. Las emociones tienen que ser sometidas a Dios, y cuando estamos hablando de emociones y sentimientos estamos en el terreno del alma, y ahí es donde el enemigo le gusta jugar. ¿Cómo consigue, por ejemplo, el malo muchas de estas leyes contrarias a la voluntad de Dios? Las leyes de la homosexualidad, debido al sentimiento. ¿Por qué te gana? Por el sentimiento. Pobrecitos, dice. Por el sentimiento, por la emoción. Cuando Dios dice es malo. Amén. Sentimiento y emoción tiene que ser sometida a la oración. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Amén. Nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso. Miqueas 3:8. Yo en cambio, a ver, abra su Biblia. Abra su Biblia en el nombre del Señor. Miqueas 3:8. Mire ahí lo que dice el Señor. ¿Para qué me llena el Señor de poder? Ya lo dijo el Señor Jesús. Pero también mire también aquí dice. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, ¿qué dice? Predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. A vendar a los quebrantados de corazón. Amén. A publicar libertad a los cautivos. Gloria a Dios. A los presos apertura de la cárcel. Gloria a Dios. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de emboscado. Serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Ya están en Miqueas. Yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Amén. Amén. No se oye. Y lleno de justicia y de fuerza. ¿Para qué? Sus delitos. ¿Para denunciar qué cosa? Su rebelión. Para reprocharle a Israel su pecado. Estamos llenos, ungidos, revestidos para todas esas maravillas que dice Isaías 61. Versos del 1 al 3. Y todos estamos de acuerdo. Y aquí también dice que también nos llena de su espíritu para denunciar el pecado. Amén.
lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob, dice en esta versión, su delito, para reprocharle a Israel su pecado. O sea, también para eso el Espíritu Santo nos da poder. Juan el Bautista le dice a Herodes, no está bien lo que estás haciendo, estás tomando a Herodías, la mujer de tu hermano, y eso no es de Dios. Herodes lo metió a la cárcel y ahí lo tenía y no le tocaba porque decía que sabía que Juan era justo, hasta que llegó el día en que lo convencieron por medio de un baile profano. El mismo Señor dice, raza de víboras, hay mis sentimientos. Hace el ruidito, ¿no? Viene el Señor, dice que están en el templo las ovejas, las vacas, los palominos. Y viene el Señor. ¿Qué hizo? ¿Ah? Se sacó la correa. Mi casa será llamada casa de oración y no ustedes la han convertido en ¡uy! ¡Ay, mis emociones! ¡Ay, mis sentimientos! Oye, ese era el Señor Jesús. Amén. Y no me va a decir que el Señor Jesús era un malvado. ¿A quién le pareció que era malvado? Al que no se quiere arrepentir, al que quiere seguir en lo mismo, al que ve que sus intereses le son quitados. Pero el que quiere cambiar y agacha la cabeza, tiene razón, cheques, y se mueve. Amén. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo consiguió Balán que el pueblo de Israel perdiera poder y que lo pudieran diezmar? Como no podía maldecirlos, porque el Espíritu Santo venía y lo tomaba y lo hacía bendecir, Balán dijo, vamos a hacer que vengan las muchachonas, los vamos a invitar a los sacrificios de nuestros dioses. Pero ¿saben cómo hacer? Que vengan bien vestiditas, y la fiestecita y el bailecito, y estaban adorando los ídolos, pero lo ganaron por los ojos. Y entró el pecado. Y ahora sí, vino el diablo y comenzó, pam, 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 pum, pum, abajo todo. Amén. Porque el pecado le quita fuerza y poder al pueblo de Dios. Anatema, Jericó. ¿Me van a atacar a Jericó? Pero hubo uno que cuando llegó allá, abrió los ojos
Aquí hay unos mantos babilónicos, hay unos lingotes de oro. Ay, ¿cómo se van a perder estas cosas tan maravillosas? Pero este vestidito, ¿no? Esta modita. ¿No? Te cogieron lo que era del mundo. Hijo, como el Señor no ve, el Señor mira el corazón, pero no ve lo de afuera. El pastor no te ha visto. El hermano Félix tampoco. Y el Señor se pasea entre el pueblo de Israel. Ay, 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 dice el Señor. Y el pueblo bien confiado dice, vamos a pelear contra Jai. No le manden a toda la gente. Que acá en Jericó, las murallas, vinieron los hermanos, tocaron las alabanzas y las danzas, y todo se vino abajo, se cayeron, y todos hemos vencido. Yo soy poderoso con la unción de Dios. No lo mandes a todos, manden unos cuantos, nomás ese pueblecito chiquito de Jaime. Y cuando llegaron, todos llegaban con la cabeza baja. ¡Ay! Como la ciudad se llama Jai. ¡Ay! Todos con la cabeza abajo. Y ahí estaba el pastor que lloraba. ¡Ay! Y el hermano Wilfredo que lloraba. ¡Ay! Papá, ¿qué pasó? ¿Qué milagros que has hecho por aquí, por allá, allá en Monse, allá en Pacasmayo? Y ¡ay! Ya salió mal la cosa ahora, ¿qué ha pasado? Y el Señor, ya. Deja de llorar. Deja de lamentarte. Israel ha pecado. ¿Eh? ¿Israel? ¿Cómo? ¿Estás seguro, Señor? ¿Habré oído mal? Israel ha pecado. Ay. Sí, Israel ha pecado. Han tomado del botín que yo les dije que era anatema y lo han metido al campamento. Y ustedes no van a poder estar en victoria mientras tengan el anatema ahí escondido. Uy, y entonces comenzaron a orar. Dios dijo, Israel ha pecado. ¿Y quién fue el que pecó? Acán. Basta que uno coja cosas del mundo. ¿Se da cuenta? Y más si está dirigiendo. Es más dura la cosa. Y le pasó también al rey Saúl.
anda. Y me desaparece Amalek y a todo. Y cuando fue, oye, pero ¿cómo vas a... Mira, tan buenas las ovejas, las vacas y el rey. No hay que decirle nada. Déjalo pasar. ¿Qué pasó? Tuvo que venir Samuel y quitar lo que estaba mal. Amén. Hermano, esto es de mucho cuidado. No se toma las cosas que son anatema. Amén. Así que usted en el nombre de Jesús agarre cualquier cosa que está mal. Cosas de anatema, cosas de maldición. Si usted usaba la, ¿cómo se llama? La pusanga. Si todavía anda con la patita de conejo, si todavía está con Buda, o tiene el santito, o ha guardado el dije de la brujería, o simplemente se trajo un pecado del pasado y lo está volviendo a vivir y haciendo presente, estando en rebeldía contra Dios. Eso se llama anatema, maldición. Por uno solo Dios dijo todo Israel está mal. Amén. Entonces, el camino del Señor es perfecto, sus obras son perfectas, Él es santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Se le ha cortado la mano a Dios? No. ¿Ya no tiene poder Dios? No. Sino que dice son sus obras las que hacen separación entre el Señor y nosotros. Amén. Por eso que hay que quitar el lastre del pecado, la iniquidad, el anatema. Amén. Si usted está adorando a los ovnis, Dios está que me dice algo de eso, sáquelo de su vida. Amén. Quítelo. Son cosas que no son santas. Por eso dice que en los últimos tiempos vienen hombres amadores de los deleites, amadores de sí mismos más que de Dios, que decía que le comían los oídos por oír, y muchas veces doctrinas de demonios. Amén. Despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos el camino del Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, y en su nombre vamos a vencer. En su nombre vamos a vencer al maligno. No nos descuidemos, hermanos, porque en esto se nos va la vida. Murieron personas cuando fueron a atacar a Jai. ¿A quiénes ataca el enemigo? A los que están débiles, a los que están sin fuerzas. Usted tiene que venir ante el Señor y renovar sus fuerzas. Dejarle que el Señor le renueve, dice, así como las plumas del águila, ¿no? La otra vez el hermano Alexis le contó, ¿no? ¿Se acuerdan? Se tiene que quedar sin pico, todo calvito, pelado, para que le crezca de nuevo lo de Dios. Le salen nuevas alas y sale nueva fuerza. El camino del Señor siempre tiene que ver con esto: rendición, humildad. Vuelvo una vez más a repetir: el que se humilla
Dios lo exalta, Dios lo levanta, Dios lo liberta, Dios hace que Él te levanta del fango del Morladá y te hace sentar con los príncipes de su pueblo. Arriba en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. ¿Para quién es esa iglesia que no es santa? Para el que ama el pecado. El que agrada a Dios, según Eclesiastés 7:26, se escapará de esa mujer, de esa falsa iglesia. La iglesia que no es de Dios es una iglesia mala, es una mujer mala, así la compara la Escritura, es la mujer adúltera. Y de esa mujer dice que es más amarga que la muerte. Como una red es su corazón. Él tiene lazos, en una versión libre dice brazos como cadenas. Es peligroso, hermano. Si usted no anda en la santidad, va a caer en las redes de una iglesia que no es de Dios. Es decir, le agrada seguir en las cosas de la carne. Pero el que agrada a Dios se librará de ella, dice. Amén. El que agrada a Dios se librará de ella. ¿De quién? Del falso evangelio. ¿Se librará de quién? De los mentirosos. ¿Se librará de quién? De los engañadores, de los falsos maestros. El que agrada a Dios, pero el pecador caerá en sus redes. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que los que no amaron la verdad se definan. Amén. Por eso el trigo y la cizaña, la apostasía es nada más que la cizaña demostrando que es cizaña. Y la iglesia del Señor es el trigo que quiere ir al granero, que dice: yo soy trigo del Señor y a mí nadie me mueve de aquí. Ningún viento de doctrina me va a mover en el nombre del Señor. Yo voy a seguir al Señor Jesucristo. Yo voy a obedecer su palabra. Yo voy a seguir lo que Él me pide. Yo sé que a veces me cuesta, pero me humillaré y me levanto en su nombre delante de Él. Voy a entregarle mis pecados y mis cargas al Señor y voy a tener comunión santa con mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si obedeces los mandatos del Señor, te protegerán de la mujer perversa, de la lengua melosa de la extraña. Aleluya. La iglesia falsa enamora, te hace sentir bien, nunca te hace sentir que estás pecando, nunca te dice que estás mal. Amén. Son palabras, lengua melosa. Qué bonita congregación. Cuidado. No quiere decir que Dios no nos pueda de vez en cuando dar unas palabras de alegría, de contentamiento. Pero lo que estas personas que no son de Dios, que estaban con nosotros y no eran de nosotros, dice la Escritura, hacen es aman su vientre, aman tu dinero y jamás te van a decir lo que está mal en tu vida. Amén. Cuidado con eso.
Cuidado con el evangelio aguado. Amén. Pero en la labor del Espíritu de Dios es, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado o, atención, la labor del Espíritu Santo dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en tu vida? Convencerte de pecado. Oh, donde no está el Espíritu de Dios, nadie te va a decir estás haciendo mal, estás pecando contra Dios. ¿Se da cuenta? Amén. La justicia de Dios es Jesús. Y el juicio de Dios está sobre el que desobedece. Sobre el que desobedece está el juicio de Dios. Está como una espada ahí encima de él. Hermano, Dios no quiere eso para tu vida. Por eso quiere que seas libre del juicio. Ahora estamos siendo juzgados por el Espíritu Santo para que seamos libres, para que seamos perfeccionados, para que seamos santificados, para que llevemos el olor de Cristo, para que olamos a gloria de Dios. Amén. Por eso, hombre, te ha declarado Dios lo que es bueno. Miqueas 6:8. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Dios quiere una iglesia pura, una iglesia sin mancha. ¿Qué es lo que viene a ver el Señor? Eso exactamente. Sin mancha, sin arruga, ni cosa parecida. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.